porque efectivamente llegar al Senado es una responsabilidad que conlleva a todo el país. Sí, entonces, propiamente hablando del distrito que corresponde, ¿no? Ya estando en Guanajuato, pero platíquenos. Pues mira, nosotros estamos compartiendo que primero nuestro eje central de la propuesta es la familia. Cuando vemos la economía, cómo se puede fortalecer y qué pretendemos, el que la economía local crezca, se mueva, pero siempre enfocado a aquellos proyectos que pueden hacer crecer, cohesionar y desarrollar económicamente a una familia. Y que lo hemos visto, y yo lo comparto en los municipios, cuando vemos en las diferentes vocaciones o ciudades, las empresas con mayor trayectoria, que tienen muchos años de haber sido fundadas, que han resistido recesiones, que han resistido devaluaciones, y vemos la historia de estas empresas. Tiene un proyecto de familia de origen, y que en ese sentido queremos fortalecer el tema económico, sin duda, en la responsabilidad del Senado, que es la facultad que distingue del trabajo de la Cámara de Diputados en el tema de política exterior, donde acompañamos pues los temas que son sensibles para la economía de Guanajuato. No solamente en este proceso del Tratado de Libre Comercio que está en renegociación y donde el Senado es quien aprueba los tratados, los acuerdos, quien finalmente le da el último palomeo a estos acuerdos que el país puede firmar y negociar con otros países, que acompañamos la causa de la economía, que sabemos que están preocupados en estos momentos por la aprobación de esta modificación que se hace de lo que fue el TPP, y que bueno, trae algunos puntos que sí llevan a la reflexión, que se seguirá acompañando en determinado momento con las mesas de trabajo del Ejecutivo, sobre todo a la industria del calzado y a la industria textil. Otro de los temas muy sensibles es el tema de salud. En todos lados donde nos hemos encontrado, pues hay las inquietudes de ya sea el IMSS, ya sea el ISSSTE, ya sea el Seguro Popular. Sí hay una deficiencia presupuestal, y que esto de manera muy objetiva lo compartimos. Ha habido durante este sexenio en el gobierno federal una reducción presupuestal importante a la salud, como si hubiese menos enfermos, y que no se está enfocando la estrategia a la prevención y a la detección oportuna, y entonces el gasto para tratar de contener las enfermedades está siendo insuficiente, y por lo tanto es muy común que se encuentren en las instituciones de salud el que les cancelen una cirugía, el que les pospongan una cirugía, el que no tenga el medicamento, en que tengan que irse a las 5 de la mañana para que puedan ser atendidos a la 1, 2 de la tarde, y que el sistema de salud ocupa de una reforma de fondo, ocupa una reorganización para que se puedan unificar los servicios y sobre todo darle calidad a los servicios, y que yo aquí siempre lo comparto. En ocasiones pues nos desquitamos con los médicos, con las enfermeras del IMSS o del ISSSTE, cuando en realidad ellos están careciendo también de los instrumentos que ocupan para dar una atención más eficiente a los ciudadanos, que es otra de las causas que acompañamos. Empezamos con el tema de enfermedades raras, y esto nos lleva a meternos al sistema de salud y ver todas las deficiencias que hay para poder proponer en determinado momento pues esta reforma que involucre a todos los subsistemas, que son 6 más los locales, de atención en el tema de salud. El tema de participación ciudadana como otra de las causas. Me gusta trabajar con asociaciones civiles, me gusta acompañar las causas, me gusta colaborar y hacer sinergia con las fundaciones, y que en México tenemos que fortalecer la participación ciudadana, y que este fortalecimiento no solamente es con el acompañamiento, sino desde la propia reforma a la ley de fomento a las actividades, para que no se fomenten solo las actividades, sino se fomente la participación ciudadana. Y que yo lo he dicho, que Guanajuato ha tenido éxito como estado en la generación de empleos, en el desarrollo económico, en la proyección de Estado, porque han habido ciudadanos que están dispuestos a colaborar, a proponer, a planear, a acompañar, y ha habido también durante estos años gobiernos que no han reinventado la historia, sino que hay un plan a largo plazo, y ese plan fue conformado por
una parte importante o por la participación ciudadana de personas de diferentes municipios con diferentes visiones, y que por eso yo le veo la importancia de fomentar aún más la participación ciudadana. No podemos dejar de lado el tema que a todo México nos tiene preocupados y que nos tiene que ocupar a todos, que es el tema de la inseguridad. Uh-huh. Y no podemos esquivarlo. Y que en este sentido yo hago la reflexión de qué está pasando con la reincidencia, y que yo he dicho tenemos que sentarnos los tres poderes para poder revisar la interpretación de la ley desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, pero también desde el poder judicial, porque la misma ley es interpretada de manera diferente, y entonces no se trata de echarnos la bolita, sino de ver cómo reconstruimos la seguridad, cómo generamos y cómo recuperamos la tranquilidad en México, porque si platicamos con ciudadanos de cualquier estado del país, pareciera que vivimos en la misma ciudad, y que en esto hay que entrarle todos, los tres poderes, los tres niveles de gobierno, en hacer la estrategia nacional y poner atención, para mí muy importante, en la reincidencia, que finalmente es lo que luego desincentiva a los cuerpos policíacos que dicen, pues, ¿para qué lo detengo? ¿Para qué me arriesgo si finalmente lo van a soltar, no va a tener ninguna consecuencia? Y que estamos viendo pues lo que se ha producido, y el que hoy roba un celular, mañana se puede meter a una casa, pasado mañana comete otro delito de otra índole y no pasa nada. Y yo creo que el origen es precisamente en cómo se interpreta la reincidencia, que hasta ahora se considera que es una vez sentenciado, vuelve a cometer el mismo delito. El problema es que no llega a la sentencia. Uh-huh. Por eso habrá que poner atención en la interpretación precisamente de la reincidencia desde el momento de la detención. Muy bien, candidata, me voy a regresar un poco al tema de la salud, de lo que estábamos platicando hace un momento, sobre el tema de falta de citas, falta de médicos, falta de atención. ¿Cómo va a enfocar realmente su propuesta? ¿Tenemos conocimiento de cuántos derechohabientes tiene hasta el momento el IMSS? Y sobre todo, ¿de dónde partimos? Mire, el problema ha sido, no solamente, insisto, es con el IMSS o con el ISSSTE, surge como una alternativa muy buena en el 2005 el Seguro Popular. Y se viene un desarrollo y una infraestructura importante de hospitales en todo el país. Uh-huh. Y esto, digamos, se dio en 2005, se aprueba el Seguro Popular, empieza el programa, después viene el desarrollo, y que yo lo recuerdo muy bien porque en la legislatura 61 tuve la oportunidad de participar en una comisión especial de seguimiento a la inversión en salud y en educación. Ajá. Porque eso, pues venía la inversión en todo el país para la construcción de nuevos hospitales. ¿Y qué sucede ahora en esta administración federal? Que cuando recibíamos en la Cámara de Diputados en su momento el presupuesto, el proyecto de presupuesto, pues veíamos a salud cada año con menos recursos. Uh-huh. Entonces, no es un problema del IMSS, no es un problema del ISSSTE, es un problema del sistema de salud, que incluso se propuso en algún momento alguna iniciativa que le llamábamos para curar a México, porque pues es un problema para todos los mexicanos, que no prosperó, que de lo que se trataba es establezcamos que no puede haber un presupuesto menor de un año a otro en el tema de salud. Uh-huh. Todas las personas estamos avanzando en la edad, y con ello traemos otro tipo de enfermedades. Y entonces no está preparado el sistema de salud precisamente para esa transformación de la pirámide poblacional, por un lado. Segundo, no se le está invirtiendo en la investigación y en la detección oportuna o en la prevención. Y que en algún momento yo presenté la iniciativa para que se pudiera definir, por un lado, lo que era el tamiz ampliado, que ya lo establece la Ley General de Salud, que debe de aplicarse un tamiz ampliado. Lo malo es que cada institución interpreta como quiere, que es el tamiz ampliado. Y nos podemos encontrar a un IMSS que aplica un tamiz a los bebés para detectar 5 enfermedades, o el hospital de Pemex que aplica otro para detectar 10, entre ellas 10 u 11 incluye enfermedades lisosomales o hereditarias. Nos podemos encontrar en el estado de Guanajuato, donde se aplica un tamiz que puede reconocer otras enfermedades. Es decir,
cada quien aplica un tamiz diferente. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que ya existen laboratorios y existen pruebas donde se podrían detectar 69 enfermedades, hasta 88 enfermedades si incluimos las lisosomales o de de algún problema metabólico. Y que en este proceso de campaña, la semana pasada yo platicaba con una química en el municipio de Jaral del Progreso, si mal no recuerdo, o Valle de Santiago. Ella tenía su laboratorio, y con ella platicaba del tema del tamiz. Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Qué tipo de tamiz aplican ustedes en el laboratorio? Dijo, detectamos poco más de 60 enfermedades y la inversión por persona es de 1,600 pesos por una persona. Es decir, por un análisis en un laboratorio particular. Que no se tiene, obviamente, es muy difícil, digo, dependiendo del salario que se tenga que son 1,600, persona, sí, pero por ¿qué semana. pasaría? Y digo, y estamos hablando de una persona, nacen alrededor de 1,5 millones de bebés al año. Ujú. ¿Y qué pasaría si invertimos, no 1,600, porque pues ya por volumen saldría mucho más económico, en la primer detección para ver cuáles son las enfermedades a las que pudiera estar propenso un ser humano y poder atender oportunamente? Lo que estamos viviendo de la diabetes, de la insuficiencia renal, de la obesidad, de muchas enfermedades que ya incluso se han declarado alertas, pues ¿cuál es el problema? Que estamos viviendo las consecuencias de las malas decisiones. Si se hubieran detectado oportunamente, no estaríamos tratando de contener una enfermedad que ahora está causando muchas muertes y que no hay presupuesto suficiente en las familias para atender una insuficiencia renal, que no hay un presupuesto suficiente para atender una enfermedad rara o poco común, cuando esto lo podría, si hubiese una planeación y menos dispersión del recurso y más organización, se podría atender. Y te pongo otro ejemplo de lo que nos hemos encontrado tan solo en esos 45 días. Una niña de Celaya con síndrome de Hunter, una enfermedad rara, que era atendida en el Seguro Popular con sus medicamentos. El padre, su papá, consigue empleo, lo afilian al IMSS. Y le quitan el seguro popular. Le quitan el Seguro Popular y entonces Claro. llevan a la niña al IMSS y le dicen, no te podemos dar el medicamento. Aquí no podemos atender a la niña. Entonces, esas son las incongruencias. Cuando la Ley General de Salud es la misma, cuando claro, en teoría el presupuesto presupuesto debiera ser el mismo, pero así nos encontramos con enfermedades que sí atiende el IMSS, que no atiende el ISSSTE, o que atiende el Seguro Popular, pero no atienden IMSS e ISSSTE, y entonces tenemos que unificar la atención, tenemos que reformar, tenemos que lograr que se le inyecte el presupuesto, insisto, en la detección oportuna, en la prevención, evidentemente, en los médicos, en las enfermeras, para que se dote de los elementos suficientes a las instituciones de salud y a ellos las herramientas para poder trabajar. Entonces, esta unificación quedaría en todas las instituciones, tanto del gobierno del estado como las del gobierno federal. Es que finalmente, mira, cómo está diseñado el sistema de salud. Tenemos en México, que incluso cuando vienen de otros países, a ver, ¿cómo es eso? Porque ¿cómo funciona? Hay IMSS, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex, Seguro Popular y los hospitales de las entidades. Hay 7. La Ley General de Salud es la misma. El problema es que estas 7 instancias interpretan la ley de acuerdo a sus posibilidades y al presupuesto que les es asignado, y que se han hecho muchos intentos, que si por el seguro universal, que te pueden atender en cualquier institución, y cuando vemos la realidad, pues no es real. Bueno, y aparte ¿no? también está el tema de, por ejemplo, cuando divides lo materno con el infantil, con el de quemados, que al final de cuentas terminan en el mismo hospital todos, y dices, bueno, que no era materno, que no era infantil este hospital, y ahí es ahí donde se viene el choque. Candidata, ¿qué más? ¿Qué realmente va a impactar a los ciudadanos? ¿Por qué votar por usted? Porque, bueno, o sea, no eso, sino más que nada, ¿por qué convencer a la ciudadanía que es un cambio? Porque yo estoy convencida que México necesita un proyecto de futuro, que México necesita avanzar, que México necesita caminar hacia adelante, y que con Ricardo Anaya, que estoy convencida será el mejor presidente, tiene que ser acompañado por un poder legislativo
que tenga la misma convicción de las reformas que se ocupan para transformar a México, que necesitamos trabajar para poder mejorar nuestro sistema político, que ya está obsoleto, donde tenemos que fortalecer el diálogo con los tres poderes, y que es importante que si queremos que México esté a la altura de lo que los mexicanos merecen y de lo que también el mundo espera de México, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que hacer sinergia, tenemos que recomponer, que terminar con la corrupción, que terminar con la impunidad, y que en eso está la convicción de poder trabajar, de hacer equipo y definitivamente de trabajar con los ciudadanos. Yo lo he dicho, no es una campaña solo para pedir votos, que es muy importante el 1 de julio, sino para acompañar las causas de los ciudadanos durante los próximos 6 años, mientras ejerza mi responsabilidad en el Senado. Muy bien. Daniel. Uno de los trabajos que usted impulsó precisamente como diputada federal fue el trabajo legislativo, el trabajo en materia de migración. Así es. ¿Hay algo también nuevo por parte del Senado donde se puede fortalecer el trabajo de la Cámara? ¿Cuál ha sido el problema? Que digo, insisto, estamos viviendo las consecuencias de las malas decisiones y de las malas relaciones. Sobre todo. Porque, ¿qué pasaba con Estados Unidos? Había una relación, se hacía diplomacia, a Estados Unidos le preocupaban sus vecinos, es decir, México, y siempre había un espíritu de colaboración. Y en el tema migratorio también. Pues ahora no hay esa relación, no hay ese trabajo diplomático, y que en el Senado una gran responsabilidad y una facultad que solo tiene el Senado, que insisto, es el tema de política exterior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en torno al tema de la atención a los migrantes? Y que yo también lo propuse en la Cámara de Diputados en su momento, fortalecer a las entidades que tienen un alto índice de intensidad migratoria, porque los servicios que ocupan ellos no solo son de la Federación, también son de los estados, y que el tema hasta ahora lo tenemos como un tema federal, como una facultad solo federal, y yo creo que vale la pena el ir también compartiendo facultades y responsabilidades con los estados. Pero no solamente es decirles, ahí les va la facultad y el trabajo, sino acompañarlo con la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal, que en Acción Nacional siempre le hemos apostado por el federalismo, que es cómo fortalecemos estados y municipios para que se desarrollen. Y que en la Ley de Coordinación Fiscal lo que hicimos fue el proponer la fórmula de participación estados y municipios para que hubiese un fondo de participación a las entidades con alto y muy alto índice de intensidad migratoria, para que ese recurso se pueda utilizar en la atención a los migrantes y su familia. Nos hemos encontrado también ahora con los migrantes, y qué es lo que nos piden, que les devolvamos la participación ciudadana, Daniel. A ver, ¿qué ha hecho este gobierno? Desapareció el IME, existe en el organigrama, pero en la realidad el Instituto de los Mexicanos en el Exterior ya no funciona. Okay. Se tiene que reinventar el IME, que atender las nuevas necesidades y la nueva realidad de la comunidad mexicana en el extranjero, y que uno de los detalles, anteriormente, cuando se crea el IME, hay un consejo de migrantes que eran propuestos por la comunidad. Pues entró este gobierno y le quitó la posibilidad de propuesta a los migrantes. ¿Qué hacían ellos? Traerle al Ejecutivo las inquietudes en determinado momento de cómo se podría diseñar, perfeccionar desde el tema de salud, educación, el 3x1, y que lo que nos piden ahora es devuélvanos la posibilidad de poder proponer, y que en ese sentido lo que hemos dicho, hay que redimensionar el 3x1, hay que avanzar. Se empezó para un tema de infraestructura, tenemos que transformar la participación también de los migrantes con todo lo que le aportan a la economía, para que se conviertan en patrimonio, sus remesas por un lado, y segundo, para que el 3x1 pueda rediseñarse para que fortalezca la economía de sus familias en las comunidades de origen, con proyectos productivos, con educación financiera, con educación, y que esto ayude al desarrollo precisamente de los habitantes, de las familias de sus comunidades de origen. Excelente, candidata. Bueno, pues redes sociales, ¿dónde la encuentran? Hoy va a estar en León. ¿En qué parte? Hoy estaremos en... ¿Cuál va a ser su gira el día de hoy? En León tenemos algunas otras entrevistas también compartir, pues vamos a tener un debate
el 18. Así es. El debate para todos los que somos candidatos al Senado. Ahí tenemos una actividad también con el Instituto Nacional Electoral, con el Consejo. En mis redes sociales, @Güera Reynoso en Twitter, en Facebook, Ale Güera Reynoso. Recuerden que Güera con W. Y pues agradecerles el que pueda yo compartirles este proyecto, esta propuesta, este reto, esta conquista de ciudadanos. Nunca olvidando pedirles, por supuesto, el voto, que ojalá podamos contar con su confianza, con el voto de la familia, con el voto de todos los guanajuatenses, por Ricardo Anaya, nuestro próximo presidente, y evidentemente por la Güera Reynoso, próxima senadora.